No, te lo doy demasiadas veces. Gracias, presidente. Señorías, bueno, lo primero, decir que sí, que efectivamente es un área apasionante, sobre todo porque engloba en una misma consejería las tres grandes cuestiones que al final suponen las mejoras de la movilidad de los ciudadanos de Canarias. Es decir, que bajo un mismo paraguas estemos hablando de gestionar carreteras, puertos regionales y políticas de transporte, permite desde luego entender la materia que gestiona el Gobierno de Canarias como un todo de un sistema prácticamente, como quien dice, sanguíneo, en el que la contribución de todos, es decir, desde los ayuntamientos con sus carreteras locales, desde los cabildos con sus carreteras insulares, desde el Gobierno de Canarias con sus carreteras regionales en tierra y carreteras regionales en mar y aire, que es como hay que entender nuestros puertos y nuestros aeropuertos, permite desde luego apostar porque necesitamos seguir entendiendo este área y la gestión de este área como una cuestión global de la movilidad de los ciudadanos y de la mejora de la misma. En ese sentido, seguimos apostando por actualizar la red transcanaria, ahora llamada transinsular, en la que se entiende cada una de estas cuestiones como un todo de un único modelo. Esto no quita entender este objetivo que es global y genérico, que tengamos que desde luego hacerlo desde el punto de vista de la planificación bajo los criterios de eficacia y eficiencia. Cuando digo esto es porque realmente toda gran infraestructura pública conlleva una gran inversión y sobre todo también una planificación ordenada. Todas las infraestructuras públicas requieren un tiempo de ejecución lo suficientemente largo como para que desde luego tengamos claro cuál es el modelo a perseguir. De ahí el hecho de la necesidad de recuperar el modelo o de impulsar el modelo de la red transinsular. Como dije, las conexiones y las contribuciones que hacen todas las corporaciones, cada una en sus competencias para esta red sanguínea que está unida entre sí, requiere desde luego mantener un diálogo permanente con todas las administraciones, ayuntamientos y cabildos, y también con los sectores implicados, es decir, el sector del transporte es muy variado, con competencias muy distinguidas, muy diferenciadas entre ellas. En ese sentido, y como cuestiones generales de cada una de las áreas, nos hemos propuesto tres objetivos principales. En el área de transporte, desde luego, hay que generar un conocimiento más exhausto de cómo se están moviendo nuestras empresas destinadas al transporte marítimo y terrestre. A día de hoy, si bien tenemos datos, no son lo suficientes para que conozcamos la realidad de forma casi diaria. Es necesario hacer un esfuerzo en este sentido y para eso contamos con las herramientas oportunas en las que tiene presencia no solo las administraciones locales e insulares, sino también el propio sector, como son las mesas de transporte. Es vital impulsarlas y regularlas para que efectivamente se conviertan en órganos consultores y órganos eficaces a la hora de transmitir sus necesidades. Con respecto a las carreteras, de todos es sabido, por lo que hemos ido comentando en estos días, las dificultades financieras con las que se ha venido trabajando desde el recorte del convenio en el 2012. Es por ello por lo que se ha fijado desde la Consejería como principal criterio o principal objetivo tratar de acabar con estas obras en la mayor rapidez posible, fundamentalmente por una cuestión, y yo creo que ya lo comenté en su día en la comparecencia, pero creo que es bueno que lo sepamos: toda obra que se demora se lleva unos recursos extras que no se ven en la obra, como son las revisiones de precio o como es el coste de las empresas que tienen unos gastos fijos que seguir abonándoseles. Esto significa que se nos está yendo recursos económicos sin que se vea el uso, la productividad en las carreteras. Por lo tanto, será una de las cuestiones fundamentales acabar las obras y poner en marcha, por tramos si es necesario, todas aquellas en las que sea posible. Con respecto al Puertos Canarios, que es el ente público dependiente de esta consejería, tenemos claro que además de formar parte de esa red única de movilidad ciudadana y de mercancías, tenemos claro que tras la visita a estos puertos es fundamental
que además queden integrados en sus núcleos urbanos. Es decir, algunos de ellos están en una situación, digamos, de no finalizada, es decir, se ha hecho la gran infraestructura, la más costosa, pero aún queda dotarlos de esas pequeñas infraestructuras que permiten, por un lado, que la rentabilidad económica del puerto sea mayor. Lo digo de cara, por ejemplo, a algunas de las obras que se están ejecutando a día de hoy, que son las estaciones de pasajeros, así como el propio aspecto digamos, embellecimiento o de contribución hacia los núcleos en los que se encuentran. Será fundamental, en este caso, la colaboración con todos los ayuntamientos para que contribuyan a mejorar también la imagen de los pueblos y ciudades en las que se insertan. De una forma más detallada, me gustaría señalar algunos de los objetivos, por ejemplo, en materia de transporte. Nos hemos encontrado, aparte de la necesidad de generar un conocimiento exhaustivo con administraciones locales y con el sector, nos hemos encontrado que la actual ley 13 del 2007, que regula el transporte terrestre en Canarias, tiene algunas deficiencias o algunas incongruencias, o incluso en algunos casos está desfasada con respecto a modalidades de transportes que se vienen dando, fundamentalmente motivadas por el turismo, que es necesario revisar. Es decir, a día de hoy necesitamos, una de las primeras acciones que se van a llevar por transporte es elevar propuestas, o bien legislativas, o bien vía decreto, o bien orden, en función del problema que haya que resolver, porque es además una de las cuestiones que más nos han puesto sobre la mesa el propio sector del transporte de carretera. Y es ahí donde, desde luego, empezamos a trabajar ya desde que la Dirección General impulsó las acciones de gobierno. En este sentido, también es necesario, y quiero que sea público, reconocer que efectivamente la Dirección General, aparte de que requiere mayor dotación humana, de recursos humanos, porque es verdad que el concurso que en su día se elevó en mayo infradotó esta Dirección General, también es necesario generar herramientas informáticas que permitan a esta consejería un mayor control de las subvenciones que se tramitan a través de la misma. Esto permitirá acercar el momento de concesión de la subvención al momento en el que se produjo el gasto, cuestión que también ha sido reclamada en las diferentes reuniones y mesas de transporte con las que nos hemos reunido. En definitiva, creo que en transportes es fundamental como primera línea de trabajo, actualizar nuestra legislación para que sea muchísimo más sencillo en el trabajo diario y beneficiar tanto al sector privado como incluso a las administraciones públicas que a día de hoy padecen las incongruencias de esta legislación. Con respecto a puertos, como ya comenté, resulta fundamental, a través de las elaboraciones de planes de uso y actividad de cada uno de estos puertos, que está regulado en nuestra legislación y que a día de hoy no cuentan nuestros puertos regionales con estos planes de uso y actividad, que son similares a los planes directorios de utilización de los grandes puertos estatales. Queremos elaborar estos planes de uso para cada uno de estos puertos de forma que no solo mejore su capacidad económica, sino incluso su contribución al modelo urbano en el que se insertan. Y es ahí donde, desde luego, impulsaremos una coordinación muy intensa con las administraciones locales en las que se encuentran estos puertos. Con respecto a las carreteras, que como ya he dicho forman parte de este proyecto de red transinsular y nos permite unir desde un pequeño pueblo a través de su carretera municipal, insular y regional, vía puertos o vía aeropuertos al completo del territorio, necesitamos desde luego actualizar las necesidades, las prioridades, porque es verdad que a día de hoy nos encontramos, derivados del convenio, del incumplimiento del convenio y la escasa financiación con la que hemos contado, con muchísimas obras que se fijaron como prioritarias y cuya finalización estaba prevista para el 2017. Por lo tanto, no queda más que como primer objetivo terminar las carreteras que tenemos abiertas, como segundo objetivo, pero casi en paralela, fijar las nuevas prioridades de cara a un nuevo convenio, dado que el actual finaliza en 2007, para que casi en el mismo momento estemos trabajando los nuevos proyectos de esas obras que permitirán, desde luego, empezarlas a licitar en cuanto las obras que tenemos actualmente en marcha finalicen. Respecto a la petición del proponente del Partido Popular, la portavoz, las prioridades de ejecución por islas vienen mandatadas, ya están a día de hoy en el propio convenio de carreteras
con el Estado. Aquí creo que es conveniente resaltar que las prioridades, es decir, el trazado y las prioridades las han marcado los cabildos con sus planeamientos y también con su contribución en su día al convenio de carretera. Esas prioridades que venían fijadas en el anexo 1, anexo 2 y anexo 3, ha sido, sobre todo el anexo 2, que es el que era objeto de convenio, ha sido difícil el cumplimiento, no por otra cuestión, sino por la falta de financiación. Es decir, si a día de hoy hubiéramos contado con el completo de la financiación prevista en el convenio de carreteras, tendríamos las prioridades del anexo 2 finalizadas y estaríamos hablando de restablecer las prioridades previstas en el anexo 3. Yo, sin más, si quieren, pues pasamos al segundo turno y... Muchas gracias, señora consejera. Se ha ajustado usted perfectamente a los tiempos, ha cumplido con los tiempos correctamente. Así que vamos a